A todos mis estudiantes de primero medio, un gusto saludarlos a todos y a todas, y en esta oportunidad vamos a hablar un tema general que tiene que ver con el despegue de la economía chilena durante el siglo XIX, y el objetivo es identificar algunos de los principales procesos políticos y económicos que influyeron en cómo se consolidó la República de Chile, y la habilidad es el análisis. Bien, primero que todo tenemos que hacer un pequeño recuerdo. Pensemos en la figura de este caballero llamado Diego Portales, que influyó bastante, ¿cierto?, en la economía y en la política chilena, ¿cierto? Se dice que fue el organizador acá está, este que está aquí, se dice que fue el organizador de la República, con que sus ideas influyeron mucho en la Constitución de 1833, y cuyo pensamiento político conservador tenía que ver más que nada con la búsqueda de, como dice ahí en este pequeño subtítulo, con la búsqueda de la estabilidad económica, lo que inevitablemente iba a llegar la expansión económica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hablaba Diego Portales en su pensamiento decía de que los países, para poder primero alcanzar un desarrollo económico, necesariamente tenían que lograr estabilidad política. Recordemos que los que han estudiado un poco la vida de Diego Portales, este caballero era un comerciante, ¿cierto?, que tenía negocios con Perú, que se incluyó en la política más que nada porque no le había funcionado con las guerras civiles de la época de la anarquía y del aprendizaje político, no le habían funcionado sus negocios, ¿cierto? Y se metió en política, ¿cierto?, para poder influenciar en la estabilidad económica. Y en cierta manera lo logró, porque inmediatamente después de 1830 comienza un periodo de expansión económica chilena que no ha terminado hasta el momento, ¿cierto? Uno de sus grandes amigos, como todo ministro, no fue presidente, ¿cierto?, pero utilizó mucho su influencia política. Uno de sus ministros fue Manuel Rengifo, que fue ministro de Hacienda entre 1831 y 1851, estuvo 20 años ahí ordenando las finanzas, y realizó varias acciones, entre ellas la reforma tributaria, que agregó impuestos y protecciones a la industria nacional y almacenes francos. Si nos adentramos un poco en los conceptos económicos, podemos decir de que los impuestos, cada chileno paga impuestos por lo que compra, por lo que vende, por las exportaciones, por las importaciones, las empresas también. Últimamente ya saben que los que son más, que les gusta la música, saben ya que Spotify, por ejemplo, antes no pagaba el 19% del IVA, y ahora lo va a comenzar el Estado chileno les va a empezar a cobrar eso, y subieron sus planes desde 3.000 y tantos pesos a 4.200 pesos por esa situación. Entonces, para que vean que los impuestos son bastante importantes. Cuando se habla de protección económica o protección a la industria nacional, quiere decir de que los impuestos a la industria nacional son más baratos que para la industria extranjera, cosa que no ocurre en la actualidad, porque, como ustedes saben, la industria chilena paga más impuestos que los chinos o los productos estadounidenses. Pero eso tiene que ver con que Chile, como ha firmado tratados de libre comercio con diferentes países, una de sus características es que se bajen los impuestos. Por eso que los productos chinos son muy baratos en Chile. Los estadounidenses no son tan baratos, pero están algunos incluso libres de impuestos. Y eso tiene que ver con los famosos TLC o tratados de libre comercio que ha ido firmando Chile a lo largo de su historia. Y la protección a la industria nacional, que este concepto que estamos viendo aquí, ¿cierto? Quiere decir de que se fomenta la industria y la industrialización del país. ¿Y cómo se logra? Vendiéndole productos más baratos y cobrándole menos impuestos. Y los almacenes francos también es una idea para recaudar dinero, porque el Estado chileno tenía muy poco dinero en 1830 en adelante. Todavía no se había invadido Antofagasta, todavía Chile no le había quitado los territorios de Antofagasta a Bolivia, por lo tanto no teníamos ese acceso a ese recurso. Los almacenes francos son grandes bodegas que estaban en la ciudad de Valparaíso, que eran utilizadas para poder
poder almacenar productos. Por ejemplo, si algún estadounidense decía, ya yo quiero venir a vender productos a Chile, el Estado chileno le decía, ya, yo te puedo prestar, te puedo arrendar estos tremendos almacenes. Entonces tú traes todos los productos que necesites y los guardas ahí. Y por eso se le pedía un arriendo. Eso se conoce como los almacenes francos. Fue una idea bastante novedosa que, si bien es cierto, no se entregaban tantos recursos, pero que sí le reportó dinero al Estado chileno. Y también Manuel Rengifo impulsó vamos acá en este puntito, impulsó la migración y la llegada de los extranjeros al país. Hemos dicho en situaciones o en clases anteriores que hubo ley de migraciones que lo que buscaban es que extranjeros de cierto nivel o de ciertas características llegaran a Chile y pudiesen colonizar ciertos territorios como el de Valdivia, Santiago, Valparaíso, el sur de Chile, Punta Arenas, etcétera, etcétera. Hay ciudades acá en este país que se caracterizan porque tienen una descendencia o ascendencia, mejor dicho, bastante extranjera, como en el caso de Valdivia. Bien, a grandes rasgos, eso sería lo que buscaba Manuel Rengifo. Por un lado, mejorar y tener mayor cantidad de dinero, sino mejorar la economía nacional y impulsado también la migración y la llegada de extranjeros. Veamos unas cosas bastante generales para poder entender cómo se comportaba la economía durante el siglo XIX. Podemos hablar de ciclos. Cuando hablamos de un ciclo económico, hablamos de un producto en general que era como el rey de los productos. En el siglo XIX, en principio fue la agricultura. A la agricultura y la minería, después fue el cobre y ahora va a ser el litio en algún momento cuando se nos acabe el cobre. Entonces, ¿qué es lo que es un ciclo económico? Como su nombre lo indica, hay un producto que requiere demanda interna y demanda externa y la cual comienza a aumentar su precio, ¿cierto? Hasta llegar un momento en que esa demanda por ese producto disminuye. Y al disminuir, se termina el ciclo económico. Y durante el siglo XIX hubo dos. El primer ciclo de 1830 a 1857 y el segundo ciclo de 1860 a 1878. Después comenzó otro nuevamente y así sucesivamente hasta llegar aquí al año 2020, que todavía estamos en el ciclo del cobre y de las exportaciones. El primer ciclo de 1830 a 1857 se caracteriza porque, ya habíamos hablado anteriormente, hubo una demanda por el trigo, por la fiebre de oro en California y Australia, esos lugares donde se descubrieron una gran cantidad de oro, lo que provoca que la población migre a esos lugares. Y esa población necesitaba alimentarse. Entonces necesitaba trigo, que era la base de la economía y la base de la alimentación de la mayoría de los países mundiales, incluso hasta ahora. Entonces ese trigo, Chile aprovechó esa demanda para poder venderlo. Pero ¿cómo lo vendió? Utilizando tierras que anteriormente eran utilizadas por pueblos indígenas como el pueblo mapuche, contenido que hemos hablado sobre la ocupación de la Araucanía. Si necesitas saber un poco más de esto, tienes que volver al video de la ocupación de la Araucanía. Bien, también como segundo punto, vamos aquí, ahí. Como segundo punto se descubren los yacimientos de Chañarcillo Plata, Lota Carbón y Tamaya de el cobre. ¿Ya? Entonces uno de los productos estrella que tenía Chile era el trigo. Pero también, como somos un país montañoso, había muchos lugares donde habían otro tipo de productos, como la plata y el cobre. Bueno, el Lota no es un lugar montañoso, pero ahí había un yacimiento importante de carbón que duró hasta bien entrado el siglo XIX. Los últimos yacimientos de carbón fueron cerrados en 1990, provocando una tremenda crisis económica que incluso hasta el día de hoy afecta a la ciudad de Lota, que es considerada una de las ciudades más pobres de Chile. En el tercer punto es que Valparaíso es un puerto obligatorio del Pacífico Sur, y eso se va a ver acentuado cuando Chile gane la guerra del Pacífico, en donde una de las competencias que tenía
era el puerto del Callao en el Perú. Entonces, después de esto, Chile va a tener una tremenda importancia económica, porque la mayoría de los productos que eran vendidos y comprados por los países extranjeros llegaban a Chile a través de Valparaíso, lo que generaba flujo, lo que generaba impuestos y por supuesto generaba recursos para el Estado. También el orden financiero logrado por Manuel Rengifo, proteccionismo y nuevo impuesto. Ya hemos hablado sobre eso y cómo Diego Portales como Manuel Rengifo ordenaron las finanzas del país. Aumenta la demanda internacional de materias primas. ¿Qué son las materias primas? Son productos que son necesarios para producir otras cosas. Por ejemplo, una materia prima de las cañerías o de los cables eléctricos es el cobre. Por eso que, como la mayoría de los países funciona a través de cobre y a través de electricidad, Chile es uno de los mayores exportadores de cobre y por lo tanto gana demasiado dinero. Eso significa una materia prima. Si quieres comer pan, tienes harina. Si quieres si necesitas realizar una casa, ¿cierto? Necesitas cemento. Entonces, las materias primas son todos aquellos productos que permiten realizar otros y que son necesarios para la industria. ¿Cómo cambió todo esto el panorama chileno? Que se vio influenciado por el librecambismo como doctrina económica. ¿Qué es lo que es el librecambismo? Es el sistema capitalista. Ya hemos hablado en séptimo, octavo, primero medio sobre esto. El sistema capitalista dice de que yo tengo un capital, que es un dinero, lo invierto, ¿cierto? Y esa inversión me tiene que dar una ganancia. Eso se vendría siendo el sistema librecambismo. También hay nuevos yacimientos mineros como caracoles, nuevas fundiciones de plata. Entonces ya vemos ya que la economía chilena se basaba o en la economía agrícola o en la extracción de minerales. Se expande el ferrocarril y el crecimiento industrial. Una consecuencia de lo que les he explicado anteriormente es que en Chile hubo mucho dinero. Y al ver dinero, una necesidad primordial que tenía el país era extender su red ferroviaria, que en la actualidad está bastante decaída, al menos en pasajeros, pero que recorre prácticamente todo el país. En ese tiempo pocos lugares había. Entonces los primeros sectores donde habían ferrocarriles fueron Concepción, Santiago, Valparaíso, Santiago, todo lo que conectara con la gran capital. Se inicia la explotación del salitre por capitales chilenos en territorio boliviano y peruano, que fue una de las causas de la guerra que vimos anteriormente. Y se desarrolló finalmente las obras públicas y urbanización. ¿Por qué? Porque desde 1860 en adelante, hemos hablado ya de los dos ciclos, desde 1860 en adelante, ¿qué es lo que ocurre con el salitre? Pasa a ser chileno porque grandes empresas, grandes capitalistas chilenos compran esa oficina salitrera y Chile se queda también con una parte de esa explotación a través de los impuestos. ¿Y para qué utiliza los impuestos? Para obras públicas. ¿Qué obras públicas? Colegios, carreteras, municipalidades, hospitales. Todo lo que las obras públicas son todas aquellas infraestructuras arquitectónicas que son de uso común o uso público. Carabineros, bomberos, servicios de impuestos internos, todos los edificios o canales, puentes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para poder entender esto, tenemos dos ciclos económicos bien marcaditos. El primer ciclo económico va desde 1830 a 1857, que se caracteriza por la fiebre del oro. Y en el segundo ciclo económico, que va desde 1860 a 1878, se caracteriza por la extracción de minerales, que tiene su punto máximo con la Guerra del Pacífico y el rescate, o más bien la expropiación de las salitreras extranjeras, ¿cierto?, que pasan a manos inglesas y también manos chilenas, lo que favorece al país, porque si ustedes analizan la estructura de costos de cómo se llevaba a cabo esto, del 100% de la ganancia o del 100% de lo que se ganaba por el salitre, Chile se quedaba con el 33%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto,
Las salitreras pertenecían al Estado, no pertenecían al Estado chileno, estaban dentro del territorio chileno, pertenecían a los ingleses, pero Chile no tenía la tecnología para poder hacerse cargo de toda la extracción del salitre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se lo entregaba o le daba esa responsabilidad a los ingleses. Y los ingleses, ¿qué es lo que hacían? Pagaban impuestos. ¿Y cuánto impuestos pagaban? Cerca del 33% de la ganancia era para Chile. Entonces era negocio redondo porque era como sentarse a esperar de que otro produjera, otro explotara el recurso, y esos recursos inmediatamente eran traspasados a Chile a través de los impuestos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Con esto voy a terminar. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de los cambios económicos? Que va a ser una para poder conectarlo con el contenido de las próximas clases, cuando hablemos de la revolución industrial, la cuestión social y la emergencia de los grupos populares en Chile y en el mundo. El movimiento obrero también vamos a tratar ese tema. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver qué provocó, por qué se generaron estos cambios. Bueno, las características generales de la economía permitieron que existiera progreso y modernización. Bueno, se crecieron las industrias, ya lo vimos, hubo una paulatina modernización tecnológica. En esto, por ejemplo, apareció la electricidad, el agua potable, apareció, por ejemplo, el cine, el agua caliente, todas esas cosas que no existían durante el siglo XIX. Las ciudades comenzaron a llenarse, hubo un aumento de la población, y esta población vivió en las ciudades y mejoró sus expectativas de vida, mejoró su calidad de vida, pero como siempre ocurre, solamente esto para un pequeño grupo de personas, no para todos. Pero se notó así la mano de la industrialización, porque como dije anteriormente, hubo agua potable, electricidad y otras comodidades y otros inventos tecnológicos que antes no se veían, porque Chile era hasta bien entrado el siglo XIX, era un país bastante rural, casi medieval. Entonces con la llegada del progreso y la modernización hubo desarrollo industrial y avances tecnológicos. También se construyeron obras públicas. Por ejemplo, se extendió las líneas de férreas desde en el norte chico, en la zona central, que fueron los primeros lugares en tener tren. Por ejemplo, antiguamente, si una persona quería viajar de Temuco a Loncoche, por ejemplo, se demoraba un día y medio en llegar, porque el camino era bastante largo. Si bien cierto son 100 y tantos kilómetros, 70 y tantos kilómetros puede ser, eran bastante largos los viajes. En cambio, con el tren se acortaron bastante los tiempos de viaje. También se mejoró la conectividad. Como ya dije anteriormente, hubo caminos, hubo puertos y las comunicaciones, red telegráfica, el telégrafo, antecedió al teléfono y a otros medios de comunicación como el internet. Antes era todo el telégrafo, clave Morse, ¿cierto? Pi, y la persona recibía el mensaje en otro lado. Pero eso también mejoró las comunicaciones, porque uno no tenía que ir a los lugares. También hubo urbanización y mejoramiento de la infraestructura de la ciudad. Se mejoró la ciudad. ¿Qué es lo que es urbanización? Es un ordenamiento urbano, significa de que las ciudades fueron planificadas, hubo barrios, ¿cierto?, para barrios industriales, barrios residenciales, barrios comerciales. Entonces eso significa urbanización. Y se mejoró la infraestructura de la ciudad, como vemos ahí en el PPT, acá arriba, ¿cierto? Tenemos a la estación central, que fue construida en 1897. ¿Y qué cambios provocó esto? A grandes rasgos, nacimiento del empresariado nacional enriquecido gracias a la industria de la banca. Surge la oligarquía. Todos son estos grandes grupos de poder que todavía gobiernan nuestro país, ¿cierto? Y que influyen bastante en la política chilena, aparecieron en esta época. ¿Qué es lo que es la oligarquía? Es un grupo económico, si bien es cierto, no se dedican a la política, pero influyen directamente en la política. Es como lo que está ocurriendo con la AFP en la actualidad, ¿cierto? El gobierno, ¿cierto?, trata de mantener el sistema de AFP, porque detrás de eso hay un grupo poderosísimo económico, que son los empresarios chilenos, que tratan de frenar esos cambios sociales, porque significaría una pérdida para sus intereses económicos. En la época ocurría lo mismo. El empresariado nacional
estaba muy ligado a la política, y si ustedes analizan los nombres de quién eran los parlamentarios en 1890, en 1910, se van a dar cuenta de que la mayoría tenía intereses económicos bastante importantes. Es cosa de analizar la guerra civil de 1891 y cuáles fueron las causas y de qué partido tomó el Congreso Nacional. Apoyó a los empresarios. Bien, y también hubo la importancia de los extranjeros en el comercio. Aparecen John Thomas More, por ejemplo, el gran rey del salitre, era un extranjero que llegó a Chile sin nada y que se convirtió en uno de los grandes empresarios y grandes ricos del mundo. Y también a Guillermo Wheelwright, que también era un empresario que fue el dueño de prácticamente todas las redes ferroviarias de Chile. Y por último, hubo una diversificación productiva de los sectores populares. ¿Qué significa eso? Que anterior a la revolución industrial, o más bien a la industrialización chilena, porque no podemos hablar de revolución, anterior a la industrialización chilena, ¿a qué se dedicaban los sectores populares en Chile? Es decir, la gente de clase baja se dedicaba a las labores agrícolas. Con el mejoramiento de las ciudades, por un lado en el norte grande teníamos a la salitrera, en Lota teníamos el carbón, en Santiago tenemos otro tipo de actividades, en los alrededores de Santiago había agricultura, en Concepción se comenzó a desarrollar la parte industrial cerca de Talcahuano. Entonces, ¿qué significó eso? De que los sectores populares ya no trabajaban todos en la agricultura, sino que comenzaron a diversificar sus posibilidades. Por lo tanto, habían obreros. Nace lo que se conoce como la clase obrera y con ello el movimiento obrero, que vamos a estudiar en un par de semanas más cuando entendamos de qué se trata esto de la revolución industrial y cuáles fueron los cambios sociales que provocaron. Que también eso es bastante interesante de estudiar, porque nos va a permitir tener una mirada de lo que está ocurriendo en la actualidad con nuestro país. Bien, así que en resumen, queridos estudiantes, niñas y niños, hemos visto que existen, ¿qué es lo que tenemos que aprender acá? Que existen dos ciclos económicos, uno que llega hasta 1860 y después de 1860 en adelante. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los dos? ¿Qué provocó esta industrialización del país, cierto? Que tiene que ver con las características del progreso y la modernización del país, pero también genera cambios sociales como el nacimiento del empresariado, la oligarquía nacional, la migración de las personas del campo a la ciudad y migraciones internacionales de europeos a América, y también la emergencia de sectores populares y el nacimiento de la clase obrera. Bien rapidita la clase, pero estos temas, como ustedes siempre saben, los discutimos en clase porque ahí es más interesante, porque podemos conversarlo. Pero ahí está la base de la economía, de cómo se fue desarrollando la economía chilena en el siglo XIX, a partir de 1830 hasta 1878. Bien, que les vaya muy bien, como siempre, un abrazo gigante y nos vemos durante la semana.